Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30 también, estamos en Facebook, ¿en dónde estamos? Me dice Ramón, por supuesto, Ramón, ¿en dónde estamos? Me dice ahora en vivo, estamos saliendo ahora. Montón de gente, ¿no? ¿Sí? Mundo de gente sigue por Facebook. Bueno, mejor así. Creo que muchos uruguayos se van dando cuenta en dónde estamos, ¿no? ¿No te gustó lo de, que escuchaste el otro día? ¿No te gustó en qué cante estamos? ¿No te gustó más? ¿En qué cante estamos? ¿Cómo quedaría? ¿En qué cante estamos? EQC. Mira, EQC no queda mal como sigla. Pero por ahora vamos a dejarlo así, en dónde estamos. Pero hay que saber en dónde estamos. Pero claro, para saber en dónde estamos tenés que saber de dónde venís, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber hacia dónde vamos. Pero si vos no sabés de dónde venís, ¿qué vas a saber dónde vas? No tenés ni idea. Qué resfrío que tengo. ¿Vos andas bien, Ramón? Estos días, la verdad, que a mí, a los alérgicos, nos mata. Sí, sí, mucho resfrío y gotas nasales y ungüento para la nariz. Sí, sí, pues soy tengo rinitis alérgica, todo ese tipo de cosas, muy complicado. Sí, está bastante complicado mi tema desde chico en eso y después se complicó más. Bueno, en donde estamos es el Facebook. X arroba en donde estamos. Tenemos Instagram en donde estamos Uru y nuestro canal YouTube. Nuestro canal YouTube mirán donde estamos. Es gratis. Tocas la campanita, recibís noticias. Es totalmente gratis. Tenés 5 años de trabajo. Bueno, un nivel de edición impresionante que hizo Mariana Peralta. Ahora vamos mejorando con todos estos fondos también virtuales. Tengo que mejorar ahí porque no es así como me dijeron lo del croma. Ya tengo yo un croma con fondo verde. Vamos a tener que suavizar un fondo que hay para evitar este mínimo reflejo. Sí, no queda mal, me dice Ramón igual. Bueno, pero se puede sacar y queda mucho mejor todavía. Estamos hablando de el golpe de Estado. Uruguay tiene un golpe de Estado técnico. Muchos dirán, ¿esto? ¿Golpe de Estado? Si estará tan oculto esto, ¿no? Si habrá trabajado a la sombra todo el proyecto marxista que el Frente Amplio lleva a cabo a rajatabla, de modo minucioso, sin equivocar un paso. Estratégicamente son realmente muy buenos porque son cuadros militantes del Partido Comunista. Todo lo que es MLN, el resto es todo, está todo coalineado al mismo proyecto marxista-leninista, Foro de San Pablo, pero el resto del sistema político ha pactado, es coautor, no solo es cómplice, es coautor. Han legislado estas leyes que nos han dado un golpe de Estado porque derribaron la independencia del Poder Judicial. Los golpes de Estado, ¿qué quiere decir? Son un mecanismo de fuerza para instalar un nuevo régimen político al régimen precedente. Y en el caso del Estado de Derecho, tenemos que saber que las características que lo definen como tal son, en principio, la seguridad jurídica. Ese es el, digamos, punto cardinal, es el axioma del Estado de Derecho. Que todo lo que está legislado desde los principios constitucionales, que son mandatos constitucionales, son principios jurídicos constitucionales, son derechos consagrados por la Constitución como derechos fundamentales o subjetivos, porque le dan razón de ser, fundamento a nuestro Estado como organización libre, política, social. Artículo 7, ya lo leí, artículo 32, artículo 5, el soberano, ese cuerpo electoral, el artículo 8, somos todos iguales ante la ley, no habrá mayorazgos, tampoco. Es decir, somos todos iguales ante la ley. Somos un país libre, una libre asociación. Y todo eso tiene que tener un marco de seguridad jurídica, que siempre sean esos mismos derechos subjetivos consagrados y no que venga un gobierno o un proceso legislativo que nos diga, no, esto te lo sacamos, este derecho lo vamos a sacar, como quiere hacer el PCNT con el régimen del pilar individual de la capitalización de los ahorros y con toda la actividad financiera de las AFAPs y a su vez con toda la actividad financiera que llevan adelante los ahorristas como clientes que aportan, que optaron libremente por ese sistema, son 1.600.000 ahorristas que van capitalizando sus ahorros, es decir, los van rentabilizando, van capitalizando sus ahorros, están agrandando su patrimonio. ¿Por qué? Porque integran el patrimonio personal, integran la propiedad privada. Ese pilar
de la capitalización de los ahorros integra tu propiedad privada. Te la quieren sacar con efecto retroactivo, además. Que eso es absolutamente ilegal. No se puede aplicar una reforma ni de la Constitución ni de una ley que tenga efecto retroactivo en materia comercial, en materia civil, en materia económica, en materia financiera. Ahí también, ¿qué están haciendo? ¿Violan? Exacto, exacto, Ramón. La seguridad jurídica, claro. Vos tenés un derecho adquirido, yo qué sé, poné la cifra que quieras, tenés $150.000 capitalizados de tu base de ahorro, que ponele son, yo qué sé, $80.000, $90.000, de los cuales a su vez capitalizaste, o sea, hiciste crecer otros $150.000. Esos $150.000 más los 80 o $90.000, te dice esta gente del PCNT que si el plebiscito sale en la Constitución te lo va a robar el Estado, te lo saca. No tenés más derecho a tener eso. No son más tuyos. Ni tuyos ni de el 1.599.000 sería, pues si son 1.600.000, ¿no? 1.599.000. Claro, no los tenés más. Pero a su vez esas tres empresas privadas que hace 26 años trabajan de modo legítimo con un mercado ganado, con el aval del Banco Central del Uruguay, con dos leyes, con la anterior y esta, que legitiman toda la actividad, y eso va en consonancia con el artículo 36 de la Constitución de la República, que nos protege en toda legítima actividad y todos los frutos que rinda esa legítima actividad también van a ser robadas y les van a decir que se tienen que ir. Sí, sí, una patada en el forro del que te dije. Entonces Uruguay al mundo le va a decir, mira, le pegamos una patada en el forro a tres empresas financieras y a todo el sistema financiero que quiera venir a trabajar en la actividad privada para asesorar y colocar dineros como empresas profesionales a el gran universo de los clientes o aportantes de esos recursos dinerarios que son los trabajadores uruguayos, porque ahora por constitución nuestro país decidió que eso está prohibido. Pero ¿cómo? El artículo 7 te dice que el derecho de propiedad es inviolable, que es un derecho subjetivo inviolable, como el derecho a la vida, como el derecho al honor, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo. Es como que mañana te diga, mirá, está prohibido trabajar en todo esto. Y acá lo están haciendo también, porque acá prohíben el trabajo de miles de personas en la actividad privada financiera. Prohíben el trabajo de miles y miles de personas como consecuencia de esa actividad financiera de trabajo que a su vez, ¿qué produjo? Inversión, negocios, shopping centers, aserraderos, emprendimientos comerciales, tiendas, zapaterías, curtiembres, emprendimientos inmobiliarios, empresas de construcción, cadena económica de la construcción. Todo eso también va a ser violado, va a ser prohibido por constitución, porque va a prohibir no solo el capital, va a prohibir no solo la actividad económica financiera, va a prohibir que se capitalicen los ahorros, sino que va a prohibir el trabajo que genera toda esa actividad. Todo eso está haciendo el Frente Amplio. Pero te dicen las encuestas que ya un 43% de uruguayos están de acuerdo, porque nadie sale a hablar. Y escucho ayer recién al ex ministro de Defensa, Javier García, planteando, nos debemos un debate con este tema, ¿eh? Duermen, pero duermen. ¿Y cómo van a ganar las elecciones así, con tanta debilidad? Esto tendrían que haber salido, pero con todo, haberse asesorado, hablar con los mejores juristas que tenga el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto. Pero Cabildo Abierto todavía peor, porque estaba con un bizarro proyecto de la deuda justa también, atentando contra el artículo 52 de la Constitución de la República. Cuando te dice que todo lo que hace a intereses en un sistema de préstamos obedece a la ley, es materia privativa de la ley. Y lo mismo que cualquier reforma de seguridad social, es materia privativa de la ley, no la constitución para esto. Pero además no podés usar la constitución para convertirla en una constitución esquizofrénica que se contradiga a sí misma, rompiendo la seguridad jurídica de nuestra nación de modo ya determinante. Provenimos de la Santa Trinidad marxista que dio un brutal golpe de Estado. Y ahora quieren dar otro golpe de Estado directo contra la Constitución, que la convierten en una Constitución contradictoria, muy endeble, inestable, sin valor alguno, con disposiciones que no tienen valor constitucional, porque atentan contra los principios y los derechos fundamentales que la Constitución tiene consagrados. O sea, ahí hay una jerarquía de derechos también. Y nadie sale a hablar de esto. Solo escuché al doctor Eduardo Luz hablar de esto. Apenas puedo hablar alguna cosa porque está con mucho trabajo y no tiene tiempo. Mi estimado amigo,
el gran colega, el doctor Luz, que es el doctor de Aquevicius también, docente en Derecho Constitucional, que todo el tiempo me dice, sí, Rubén, tenés toda la razón del mundo. Hay jerarquías de derecho, hay derechos que son fundamentales, hay derechos que son subjetivos, inalienables, son derechos pétreos, hay principios constitucionales que nos amparan, como el principio de seguridad jurídica, y van a violar todo eso, perjudicando al sistema financiero y económico del Uruguay, porque Uruguay al mundo le va a decir, le pegamos una patada en el forro del que te dije, sacamos todo esto, violando la Constitución, la seguridad jurídica, la propiedad privada de 1.600.000 uruguayos ahorristas que son clientes del sistema financiero, de 3 empresas financieras, de miles de empleados que tenían fuente de trabajo en el país, se van a tener que ir, porque esto dice que se van a tener que ir, y además con efecto retroactivo. Te sacan esto. Y no se puede aplicar una reforma con efecto retroactivo porque violás la seguridad jurídica. Los derechos que tenés adquiridos, ya los tenés adquiridos. No pueden venir y decirte, ah, esto va hacia el pasado, te sacamos tu propiedad. Exactamente lo mismo que hicieron con la Fiscalía de Lesa Humanidad. No, antes no habían delito de lesa humanidad ni terrorismo de Estado. Además de que en Uruguay no se aplicó terrorismo de Estado. Fue otra cosa que después en otro momento le voy a explicar, si no es muy largo. Pero no se aplicó ningún terrorismo de Estado, no tipifica la situación política, histórica del Uruguay entre esos años 1968. Fíjense lo que están hablando, que hubo elecciones libres, elecciones de partidos. En el 71 se crea el Frente Amplio, en el 68 se crea la FEU como organización gremial universitaria, crecen gremios sindicatos de la CNT en aquel entonces. Se instala definitivamente el régimen del cogobierno en la universidad. Te repito, en 1971 nace el Frente Amplio. ¿De qué terrorismo de Estado están hablando? Elecciones libres, con total transparencia, con total seguridad electoral, confirmado a nivel mundial, rotación de partidos políticos en el poder, rotación de gobiernos. Y nos dicen que hubo terrorismo de Estado hacia el pasado, cuando no existía ni la figura delictiva del terrorismo de Estado, ni crímenes de lesa humanidad, pero además no existió eso tampoco en los hechos, y están metiendo presos a personas porque se dice que en esos años hubo terrorismo de Estado violando la seguridad jurídica, dado que Uruguay había renunciado a todo tipo de juicio penal por la comisión de delitos graves, no por delitos de lesa humanidad, porque no existían. Porque lo mismo hizo con la ley de amnistía, renunció a los juicios penales por la comisión de delitos graves que cometieron una montaña de personas, una enorme cantidad de personas en sus actos terroristas contra el Estado. Y para cerrar, les tengo que decir que el golpe de Estado es precisamente lo que procura desmantelar la estructura del Estado, en este caso el Estado de Derecho. Un golpe de Estado se da contra un poder, contra el poder judicial, contra el poder legislativo, contra el poder ejecutivo. Y tiene dos vías. Una es violenta, es a través de la fuerza. Van, sacan del forro al presidente del poder ejecutivo, todos para afuera, marchen presos, o les damos la opción de que se vayan, que se exilien, artículo 168 de la Constitución, que se exilien, porque vamos a instalar otro régimen. Se instala otro régimen, un régimen de fuerza, de poder, se disuelve, por ejemplo, el poder legislativo y se le quita independencia al poder judicial, por ejemplo, y por la vía de la fuerza, es decir, metiendo los tanques de guerra, las fuerzas armadas, a punta de revólver, de ametralladora, ¿m? Toman por la fuerza a los representantes de ese poder político, los sacan del poder de hecho, del poder político de facto, pero a su vez luego disuelven las instituciones que le dan características a ese Estado de acuerdo a la Constitución. Ni siquiera eso pasó en la dictadura. No fue exactamente así, porque no fue la dictadura a provocar un golpe de Estado sometiendo al presidente de la nación y sacándolo, no. El poder político convocó a las Fuerzas Armadas a que se hicieran cargo de una situación demasiado inestable de acuerdo al estado de conmoción interior provocado por grupos profesionales que ejercían terrorismo contra la nación, que atentaban contra la nación, contra nuestras instituciones, contra la seguridad de las personas, contra la seguridad física, la seguridad familiar, la seguridad económica, la seguridad judicial. Entonces protegieron al poder judicial que funcionó plenamente, como siempre. El Poder Judicial funcionó igual y el Poder Ejecutivo funcionó de acuerdo a ese estado de excepción.
que fue convocado por la Asamblea General y se resolvió en la Asamblea General determinar por ley, bajo la doctrina de la seguridad nacional, que el gobierno quedara a cargo de una junta cívico-militar, de ahí proceso cívico-militar. Se estableció un gobierno de excepción al régimen democrático republicano representativo, un régimen de excepción. Se instaló un régimen de excepción por decisión de la Asamblea General, es decir, el sistema democrático tomó la decisión de convocar a las Fuerzas Armadas para que tomaran las riendas del país, para que tomaran el gobierno a modo de una dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque eso quiere decir dictadura. A modo de dictámenes más rápidos, con mayor presteza, ¿ah? Salvaguardando todo el trámite engorroso parlamentario de mayorías y de acuerdos, porque el país estaba urgido por resolver la seguridad de su gente, de sus instituciones, del Poder Judicial y proteger la Constitución de acuerdo a los dispositivos del artículo 31 y 168. No hubo golpe de Estado. Hubo un estado de excepción que se convierte en una dictadura cívico-militar a través de un proceso cívico-militar que va a derivar en un proceso militar que entrega al gobierno negociaciones que son las del Pacto del Club Naval. No tuvo el afán de perdurar y no persiguió sistemáticamente a la población. En Uruguay no se dio lo que se está dando en Venezuela. Esta ley está diciendo que Uruguay vivió una situación similar a la de Venezuela, la del régimen que hoy representa el dictador sanguinario de Maduro y Diosdado Cabello. Pero hace muchos años que pasa esto en Venezuela. Se nos está diciendo a través de esta ley que Uruguay tuvo un régimen de terrorismo de Estado como en Cuba. De Cuba nadie habla. Hace décadas y décadas que ese régimen totalitario, deshumanizante, tiene gente en campos de concentración, persigue gente, lastima, tortura, envió obligatoriamente un montón de personas a esas brigadas comunistas internacionales para supuestamente emancipar países del África, en un proceso pergeniado por Fidel Castro y por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos y el general Ochoa, que después fue ejecutado junto a su hermano. No se dice nada de la violación de los derechos humanos de Nicaragua. Se está diciendo que Uruguay desde 1968 a 1985 fue un estado igual a la Venezuela de este régimen bolivariano sanguinario, que a raíz de elecciones fraudulentas, de algo tan sencillo para una democracia como un resultado electoral, que hoy se plantea si hay que hacerlas de nuevo, si no hay que hacerlas, la comunidad internacional discutiendo todo el tiempo, mientras ya van más de 3.000 muertos, ya más de 1.029 presos, torturados, vejados, violados, y ya van tras la búsqueda de más de 1.000 más, se blindan, rompen relaciones con el mundo, líderes proscriptos, partidos políticos proscriptos, presos políticos, no hay juicio de garantías, no hay debido proceso, están sometidos a juicios arbitrarios. ¿Se está diciendo que Uruguay fue igual? ¿Que en Uruguay se persiguió sistemáticamente a la población civil por manifestarse contra el sistema político? ¿Por manifestarse contra el régimen electoral del Uruguay? ¿Por manifestar su descontento contra los gobiernos sucesivos entre esos años 68 al 73? ¿Que la población fue perseguida, fue torturada, fue sometida a encarcelamiento sin debido proceso? ¿Que se disolvió el Poder Judicial? Todo mentira. Pero lo que más tristeza, bronca e indignidad me produce es ver que todo el sistema político es coautor de esto. ¿Qué pasó con el Partido de las Leyes? ¿Qué pasó con el histórico partido que nació para defender a nuestra República Democrática, a nuestro Estado de Derecho? ¿Qué pasó con el partido celoso de las instituciones, Partido Nacional? ¿Qué pasó con el Partido Colorado, que era un partido pro república, a pesar de ser muy hacia el socialismo, pero era muy institucionalista? Era muy defensor de la democracia, de la república. ¿Qué les pasó? ¿Por qué pactaron así? ¿Por qué legislaron este golpe de Estado técnico? Porque esto es un golpe de Estado técnico. A diferencia del golpe de Estado por la violencia o el golpe de Estado militar o de facto que pretendían dar los tupamaros y las huestes marxistas en aquel contexto de Guerra Fría, y por eso se va a un estado de excepción, para blindar a nuestro Estado de ese eventual golpe de Estado que nos iban a dar. Pero después ellos lo dieron, quedaron habilitados por el sistema político uruguayo, dejaron que crecieran
Quedaron habilitados todos los terroristas contra el Estado y siendo gobierno promulgan una ley en el 2009 que dicen que nuestro Estado fue terrorista, pero contando con la anuencia de todos los partidos políticos, que hoy bajo este gobierno incluso se publicó una enorme pancarta, una especie de gran balconera en la casa del Partido Nacional que rezaba todo en negro con letras blancas, nunca más terrorismo de Estado, y la bandera LGBT al lado. ¿Qué partido nacional es ese? ¿Qué votos busca? ¿Qué mercado electoral están negociando? ¿No movieron la aguja? Más o menos es algo parecido a lo anterior. Institucionalmente no cambió nada. Mejoramos en lo económico, hay más estabilidad, es cierto, pero mucha gente no se da cuenta. No es la economía, imbécil. Como se decía antes, antes se decía la economía. No es la economía, imbécil. Es la cultura política y los actos institucionales, las señales institucionales que el gobierno tiene que dar. Tiene que gobernar y enseñar. Tendrían que haber venido a recomponer nuestro Estado de Derecho con total dignidad. Y ahí sí podríamos hablar de dignidad nacionalista, de dignidad republicana, de coalición republicana. Para mí hoy todos ustedes son una cualiarquía de una casta endogámica del poder, una cualiarquía de Colorado. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.